Circuito simple es un número de ramas conectadas entre sí al modo de que una cierre la trayectoria que proporciona corriente. Este consta de una fuente conectada a una sola resistencia. Resistencias en serie. La corriente que pasa a través de la resistencia 1 también debe ir a la resistencia 2. Como en el punto de unión entre las resistencias no hay otros componentes, se dice que están conectadas en serie. Este tipo de conexión es necesaria para cuando se quiera obtener un voltaje menor al de la fuente de alimentación del circuito. Resistores en paralelo. En el circuito de resistores en paralelo, la corriente se divide y circula por varios caminos, y parte de la corriente total circula por cada uno de ellos. Fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz a la energía que proviene de cualquier fuente, medio o dispositivo que sean capaces de suministrar corriente eléctrica. Para esto es necesario que exista una diferencia de potencial entre los polos de la fuente, o sea, el polo positivo y el polo negativo, que sean capaces de bombear e impulsar la corriente eléctrica a través de un circuito cerrado. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar corriente eléctrica, entre los cuales se encuentran las pilas y las máquinas electromagnéticas. Las pilas son las fuentes de energía electromotriz más conocidas por todo el público y convierten la energía eléctrica a partir de algunos químicos. Y las máquinas electromagnéticas convierten la energía eléctrica mediante medios magnéticos o mecánicos, y los más famosos o los más conocidos son los motores. Diferencia potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial eléctrica entre dos puntos. También es conocido como el trabajo ejercido por una unidad por el campo eléctrico encima de una partícula para moverla. Medición de la resistencia interna. Para analizar con precisión un circuito con diodos, se necesita saber la resistencia interna del diodo. Este valor generalmente no viene dada por separado en las hojas de características, pero traen información suficiente para calcularla. La fórmula para calcular la resistencia interna es: resistencia interna es igual a voltaje 2 menos voltaje 1 sobre corriente 2 menos corriente 1. Inversión de la corriente en una FEM. En una batería, la energía química se convierte en energía eléctrica para mantener un flujo de corriente en un circuito eléctrico. Un generador desempeña una función similar, ya que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. En cualquier caso, el proceso es reversible. Si una fuente de mayor FEM se conecta en dirección opuesta a una fuente de menor FEM, la corriente circulará a través de esta última de su terminal positiva a su terminal negativa. Leyes de Kirchhoff. Son dos leyes que son dos igualdades que se basan en la conservación de la carga y de la energía de los circuitos eléctricos. La primera ley de Kirchhoff también es llamada ley de nodos de Kirchhoff, porque en esta habla que en un nodo la suma de las corrientes que entran o pasan por el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto quiere decir que la suma total de las corrientes que pasan por los nodos es igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff es también llamada ley del lazo de Kirchhoff, porque esta en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo cerrado es igual a 0.